Pues hemos estado preparando un programa que lo hemos enfocado, que creemos de vuestro interés. Son 10 años, yo creo que es un programa interesante. No me voy a alargar mucho, lo que sí me gustaría es comentar en 10 años cómo hemos cambiado, ¿no? En 10 años hemos incrementado en Extremadura 30.000 hectáreas de olivar y 19.000 de almendros. Si plantamos 49.000 hectáreas de cultivos nuevos, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues 16.000 hectáreas de maíz se han perdido, 22.000 de cereales, 4.000 de viñedo, 4.000 de arroz y 3.000 de hectáreas de girasol. Este aumento notable del olivar, que nosotros en un año pues hemos pasado, como ha dicho antes el alcalde, hemos incrementado prácticamente hasta los 304.000 hectáreas. De esas 4.000 hectáreas más que tenemos 4.600 hectáreas, que hay que pensar que son 11 campos de fútbol al día que se está poniendo de olivar en nuestra comunidad, no se ha visto reflejado en superficie de producción ecológica, en la cual hemos descendido un 2% aproximadamente y hemos pasado pues estamos en 36.615 cuando teníamos 33.200 hectáreas en 2024. Si miramos atrás 10 años la producción, en la campaña 17-17 se produjeron 44.000 toneladas de aceite y en esta campaña hemos cerrado 77.500 toneladas de aceite. Por tanto, aunque hay que verlo por promedio, que en el cuatrienio de esa época fueron 55.000 frente a 65.000. Por tanto, nos encontramos frente a futuros retos de competitividad, de rentabilidad, y entre ellos pues, se encuentra una oportunidad de negocio que creemos interesante, como puede ser los créditos de carbono, y hemos preparado un programa en los cuales pues, vamos a contar realmente con personas que saben del tema. Empezaremos con Juan Manuel Luque Pinilla para hablar de la experiencia del Luque ecológico. Tenemos la suerte de contar, a continuación sigue mi compañero, también que es una suerte que nos acompañe, Juan Ignacio Gutiérrez, que nos va a hablar también de la absorción de carbono en otros cultivos que tenemos aquí en la comunidad autónoma. Del Consejo Agrícola Internacional, pues tenemos la suerte de recibir a Juan Antonio Polo, que nos va a hablar sobre la certificación voluntaria de crédito de carbono. Y tras la cata de presentación que siempre se hace aquí, la primera cata de los aceites ganadores del concurso de aceite temprano de Diputación de Badajoz, pues agradecer a Pepe Gilever, que lleva una semana con cerca de 8.000 kilómetros recorridos y nos va a hablar sobre la experiencia que tiene una de las principales cooperativas de España, la cooperativa de Mogón, que muchos conoceréis por la marca de Puertas de la Piña. Terminaremos con la tradicional mesa redonda, en la cual pues, vamos a hablar sobre la convivencia entre el olivar ecológico y convencional, los problemas que tenemos en los dos sistemas de cultivo y en los cuales pues, contaremos con Paco Llerena, Bartolomé Martínez y nuevamente con Juan Manuel Luque Pinilla, siendo moderado por Juan Antonio Fon. Por tanto, me gustaría invitar al primer ponente para no postergar mucho, porque tenemos la condición de cerrar la jornada técnica a la 1:30, en la cual pues, me gustaría contar con Juan Manuel Luque Pinilla, en la cual pues, nos habla de Luque ecológico, experiencia en el cálculo de huella de carbono. Juan Manuel Luque es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingeniero Agrónomo de Monte de Córdoba y director de Luque Ecológico, firma familiar de Castro del Río, vinculada al olivar desde hace varias generaciones. La empresa representa una trayectoria muy consolidada en producción ecológica, como el olivar certificado desde 1989 y una apuesta temprana por integrar calidad, sostenibilidad y diferenciación comercial en el aceite de oliva virgen extra. Además, miembro del Consejo de Dirección de Ecovalia y de Lagarde Pales Formoso. A lo largo de su carrera ha trabajado en la aplicación práctica de estrategias de mejora ambiental en olivar y en la almazara, con especial atención en el manejo del suelo, aprovechamiento del resto de poda y de subproductos, y la reducción de huella de carbono en el aceite de oliva virgen extra ecológico. Ya en 2016 presentaba públicamente experiencia del cálculo de huella de carbono y de adaptación del cultivo del olivar al cambio climático, vinculando sostenibilidad agronómica y valor de mercado. En los últimos años también ha participado en la iniciativa de innovación y referencias sobre digitalización del olivar tradicional, guiando demostraciones en campo sobre sensorización, riego, seguimiento de plagas y herramientas de gestión agrícola. Bajo su dirección, Luque Ecológico recibió en Expoliva el premio AEMO a la mejor gestión ambiental en Almazara, un reconocimiento que avala la coherencia de su modelo productivo y su compromiso con una agricultura técnicamente avanzada y ambiental y responsable. Así que muchísimas gracias y ya pues, te cedo la palabra. Buenos días.
Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de explicar nuestro proyecto y compartir con ustedes un poco la experiencia de estos 26 años ya de agricultura ecológica en el Almazara Ecológico y de certificación pues desde el año 89, uno de los pioneros en Andalucía en la agricultura ecológica, en olivar ecológico. Como ya me ha presentado la empresa Alfonso, al que le agradezco también la presentación, yo quería hablar un poco del tema de huella de carbono, por supuesto, que es para lo que me han invitado, pero con una orientación a mercado. Es decir, yo creo que los procesos de diferenciación en aceites de oliva, que yo llevo viendo desde hace estos 30 años, llevo viniendo por Extremadura más de 25 años y el cambio que se ha producido aquí en términos agrícolas es muy importante. La producción, la calidad de los aceites, todos vamos en la buena dirección, aparentemente. Todos vamos en la dirección de diferenciarnos, de hacer productos de calidad. En el momento en que todos nos diferenciamos, ya no hay diferenciación. Es decir, si todos somos diferentes, ya no somos diferentes ninguno. Podemos caer en esa dicotomía, ¿no? O nos diferenciamos o no nos diferenciamos. Ahora bien, nosotros tenemos disponible al año 1.800.000 toneladas de aceite de oliva. En España solo, Tenemos que vender fuera de España 1.400.000 toneladas. Es decir, nosotros tenemos que mirar al exterior, no nos queda más remedio. En el exterior conocen 3 zonas de producción de aceite de oliva: Toscana, Grecia, las islas de Grecia y quizá España. Cuando yo asisto a excesivas diferenciaciones localistas, creo que eso tiene un desarrollo muy cortito. Es decir, está bien para vender en la zona, está perfecto. Además, yo defiendo eso, yo defiendo las variedades antiguas. Esta mañana hemos desayunado con un aceite de la variedad morisca, que me parece espectacular el desarrollo de las variedades locales. Pero tenemos que tener en mente que esto, del 1.800.000 toneladas disponibles cada año, solamente 400.000 se quedan en España. El resto hay que venderlas fuera. Primera idea. Nosotros, en todos estos años, hemos tenido distintos premios, por ejemplo, el año pasado, el año 2024, nos dieron el premio Alimentos de España. Muy bien. Cuando nosotros trasladamos todos estos premios a nuestros clientes de exportación, Asia, Estados Unidos, Australia, Canadá, ellos tienen un gran reconocimiento, ¿no? Todas las cosas que hacemos a nivel local tienen un gran reconocimiento fuera, pero hay que saber trasladarlo. Hay que saber que todo lo que hagamos aquí tiene que tener una orientación a mercado. Tienes que ponerte en el lugar de la persona que al final tiene que comprar tu producto y no comprar el de al lado, ¿no? Un poco la idea que quiero dar a entender es que tenemos que estar siempre pensando desde lo local, pero pensar en más allá, mucho más allá, ¿no? Y cada vez más. Ahí siempre se habla de que si la rentabilidad, la sostenibilidad tiene que ser rentable. Siempre habréis oído hablar, ¿no? La sostenibilidad está muy bien, pero si no es rentable, no existe esa dicotomía. No existe la frase, la sostenibilidad debe ser rentable. Más bien, creo yo, debemos reflexionar que la rentabilidad de hoy, para que continúe mañana, que es lo que realmente queremos, eso es lo que tiene que ser sostenible. Es decir, yo no puedo pensar en que quiero tener una rentabilidad este año haciendo un consumo masivo de agua que no tengo. Ahora ya sí tenemos agua, pero hace escasos meses no teníamos agua. Voy a consumir todo el agua en río ahora y el año que viene y el siguiente y el siguiente. Entonces, la sostenibilidad real consiste en la rentabilidad de todos los mañanas que vengan, es decir, no en la rentabilidad del día. Entonces, esa dicotomía de sostenibilidad y rentabilidad no creo que sea tampoco el camino.
La sostenibilidad realmente en cualquier sector es hacer más con menos recursos. Eso es realmente lo que es la sostenibilidad. Y es un concepto tan manoseado que ya parece que todo es sostenible. Entonces, no se oye bien. Entonces, ¿cómo abordamos esto desde una empresa? Es decir, somos una empresa que producimos aceite de oliva en Almendral, en Extremadura, en Andalucía, donde sea, y aquí podemos ser, hay tres tipos de empresas. Hay empresas que en este concepto de sostenibilidad son reticentes, estamos pendientes de la rentabilidad del día a día, es decir, no miramos más allá de, oye, que esto tenemos que ganar dinero. Esas son empresas reticentes a acoger ese concepto real de sostenibilidad. Hay empresas conscientes que cada día conviven con sus conflictos, ¿no? Oye, hacemos esto, pero sabemos que no debemos hacerlo, pero lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos no somos rentables. Y luego hay empresas consecuentes que reflexionan, que comprenden el impacto de sus acciones y que actúan. Por lo tanto, existen marcas que declaran, que tienen certificaciones, que tienen IFS, que tienen ISO, muy bien, eso es demostrarlo, ¿no? O sea, declaras que haces bien las cosas y hay una tercera parte que lo demuestra, las certificaciones, que está muy bien. Pero luego tiene que haber empresas que lideren. ¿Qué significa empresas que lideren? Es decir, no podemos ir detrás en todo. España, en temas de aceite de oliva, hemos ido a remolque siempre de otras marcas de otros países. Italia, la diferenciación en Italia llevan 30 años haciéndola. Nosotros estamos llegando ahora a diferenciarnos, no tiene mucha lógica. Entonces, si queremos liderar realmente algo, tenemos que actuar en consecuencia. En el tema del ecológico, la producción ecológica es apenas el 2% de media en los últimos años, es decir, del 1.400.000 toneladas que produce España, el ecológico es un 2%, en superficie es un poquito más, lo que nos da una idea de la baja productividad, pero realmente estamos apenas a un 2% de la producción, es decir, de 1.500.000 pues hay 30, 40 millones de kilos de aceite, o sea, en una cantidad muy pequeñita. Con un diferencial de precio que depende mucho del precio del convencional. Cuando el precio del convencional está más bajo, el precio del ecológico, el gap que se llama, el diferencial, es un poquito más grande. Estos años últimos que hemos tenido precios altos, objetivamente altos, el diferencial se ha estrechado, ¿no? Y estamos en un mundo en el que hay 11 millones de hectáreas de olivar en el mundo, 11 millones de hectáreas, de las cuales apenas 1 millón de hectáreas son ecológicas. En seto no se sabe exactamente el dato, pero creo que cerca va a haber igual hectáreas de ecológico que hectáreas de seto. Es decir, fijaros en qué mundo nos tenemos que mover los que quieren apostar por una diferenciación en ecológico. Tenemos que ir a un mundo en el que la disponibilidad de aceite rondará los 3 millones de toneladas, en los que apenas España va a producir ecológico 30 millones de toneladas, es decir, estamos hablando de una gota de aceite, literalmente, y compitiendo en un mundo en el que el seto ya en superficie, que en producción será mucho más, iguala al sector ecológico. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos, tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en nuevas estrategias, no de diferenciación, porque esa ya creo que vamos tarde, tenemos que pensar realmente en nuevas estrategias. Entonces, una idea que yo les querría lanzar es que la comercialización de aceite de oliva en el mercado exterior, sobre todo, se apoya en 4 pilares fundamentales. La salud en Asia es fundamental. En Asia consumen aceite de oliva virgen extra por motivos de salud, principalmente. El sabor y las características organoeléctricas, eso no lo vamos a dudar ninguno de los que estamos aquí, que creo que somos enamorados del aceite de oliva. La tradición, es decir, creo que tenemos potencial
para expresar una forma de vida, una forma de hacer. Ahí estaría el oleoturismo, ahí estaría todo lo que quieran imaginar. Y el medio ambiente. El medio ambiente ha sido siempre una pata un poco soslayada dentro de las estrategias de comercialización de aceite de oliva. Aquí es donde se englobaría el tema de la huella de carbono. El tema de la huella de carbono que yo quiero plantearle como una oportunidad hacia el mercado. No, luego nos comentarán la oportunidad hacia los productores como una mayor renta, que me parece perfecto. Pero pensemos en la oportunidad hacia el mercado, lo que podemos comunicar hacia el mercado unido a estas cuatro cosas. Tenemos la mejor grasa, la grasa más saludable del mundo, que, por cierto, estamos todavía en proceso de poder poner en una etiqueta que el aceite de oliva virgen extra es bueno para la salud. Todavía no podemos ponerlo en una etiqueta porque todavía no lo hemos demostrado, no hay estudios que permitan poner en una etiqueta. De hecho, estamos en ese proceso. En el sabor poco hay que decir. Yo creo que el aceite de oliva que se produce a día de hoy es el mejor que se ha producido en la historia. Nunca se había producido aceite de oliva tan bueno. En cualquier sitio encuentras magníficos aceites de oliva. La tradición que hemos comentado antes y el tema de la huella de carbono. En tradición, estoy seguro que en Almendral, en toda Extremadura, hay almazaras que tienen más de 100 años, hay olivos que tienen más de 100 años, hay este tipo de olivar, hay costumbres, tradiciones. Eso lo tenemos que poner en valor. Eso lo tenemos que poner en valor porque realmente... Mira otra vez todo, no sé. Y ahora para atrás. Perdón. Vale. El tema de la tradición, cuando tú recibes visitas de clientes de Asia, sobre todo, de Estados Unidos, de cualquier sitio, es un factor diferencial. Tened en cuenta que nuestra competencia es con grasas absolutamente industriales. Es decir, el aceite de canola, el aceite de palma, el aceite de girasol, todas las grasas de semillas son absolutamente industriales, no tienen ese valor de la tradición que sin duda tiene el aceite de oliva. El medio ambiente, en los paisajes, en Europa toda la importancia es el paisaje, es decir, ellos apoyan el aceite de oliva, apoyan este sector por un concepto de paisajismo, fijaros. Es algo que a nosotros no nos gusta oír, parece que nos quieren tener como un parque de atracciones, pero al final si le damos la vuelta y buscamos el sentido de mercado que tiene esto, oye, cuando entran, en mi caso cuando entras por Andalucía por Despeñaperro y ves la extensión de olivar que hay llegando a Jaén, es impresionante para mí, que lo veo todos los días. Me puedo imaginar para un finlandés que baja por primera vez a Andalucía, en mi caso, o a Extremadura, ver ese paisaje es chocante. Pues eso lo tenemos que poner en valor. El olivar viejo, el olivar tradicional, las variedades antiguas. Eso es algo, ahí tenemos un potencial genético que no sabemos valorarlo. Estamos buscando nuevas variedades, que está muy bien, yo no voy a estar nunca en contra del progreso, pero ¿cuántos olivos viejos hemos arrancado sin saber de qué variedad era? En mi zona se le llamaba malacasta, o sea, se les decía que eran malacasta. ¿Cuántas variedades hemos arrancado sin hacer el más mínimo estudio de si podían tener un valor comercial o no? Les cuento una experiencia que nos ha pasado a nosotros recientemente en una parcela de olivar como este, de 300, 400 años, con la responsable del Banco de Germoplasma de Córdoba, Angelina Real. Hicimos un muestreo y en una parcela muy pequeñita de 300 olivos han aparecido 10 variedades ignotas, desconocidas, sin clasificar. Ella tiene una clasificación de más de 1000 variedades del mundo entero, pues en una pequeñita parcela han aparecido 10 que no tienen match con ninguna otra variedad del mundo. ¿Qué no se habrá perdido? ¿Qué no se habrá perdido de todo lo que hemos arrancado sin prestarle la más mínima atención?
Entonces nosotros tenemos ahora un proyecto que les voy a contar, que es con estas variedades, que nosotros no podemos cobrar royalty porque son naturales, son variedades que están en la naturaleza. Vamos a intentar, con los nuevos sistemas de plantación en seto, ver la viabilidad económica y agronómica de estas antiguas variedades. Es decir, no vamos, que también lo tenemos, nosotros tenemos un ensayo de nuevas variedades, tenemos más de 40 variedades que colaboramos con el IFAPA, pero ahora el proyecto que vamos a hacer es, con estas viejas variedades que hemos encontrado, entre comillas, por casualidad, vamos a hacer el estudio para ver si tienen viabilidad agronómica. Por dos razones. Primero, porque creemos que ese material genético no se puede perder, es decir, un olivo que ha aguantado más de 300 inviernos, más de 300 veranos, estará adaptado al medio. Las nuevas variedades no lo sabemos, pero estas seguro que están adaptadas al medio. Eso primero. Y segundo, porque comercialmente me parece importantísimo. Yo, a estas personas que no saben lo que es un olivo ni nada, yo decirles que hay variedades de 300 años que estamos desarrollando gracias a que ellos compran el aceite, pues claro, como siempre tenemos que tener esa orientación a mercado. Todo lo que hagamos tiene que ser orientado a mercado. Huella de carbono. Nosotros en el año 2008 empezamos a ver este concepto de huella de carbono. Por circunstancias, yo hablé además con Juan Antonio, que luego lo podrá corroborar. Un día le dije, oye Juan Antonio, ¿tú has oído hablar de la huella de carbono? Y me miró con una cara como diciendo, Juanma, déjame que lo estudie y hablo contigo. Cuando nosotros empezamos a hablar de huella de carbono, había que explicar en muchísimos sitios qué era la huella de carbono. Es decir, nosotros hemos presentado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la Universidad de Barcelona, en medios de comunicación, en infinidad de sitios. Y cuando hablábamos de este tema, la gente ponía una cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Ahora, hoy día, hablar de huella de carbono, se organizan hasta jornadas como esta, ¿no? Hay muchísimas jornadas, pero os aseguro que en el año 2008, cuando empezamos nosotros, era complicado hacer ver este concepto. ¿Cómo lo planteamos nosotros? ¿De qué manera lo planteamos en nuestra empresa? Lo planteamos siempre con una orientación a mercado, en que nosotros teníamos que comunicar en nuestra unidad de venta, nuestra botella de aceite, este concepto. Con lo complicado que era, ¿no? Es decir, es un concepto nuevo, es un concepto complejo, que tenemos que comunicar en una etiqueta que sabéis que el tiempo en que una persona mira una etiqueta son segundos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Entonces, desarrollamos toda una estrategia, todo un protocolo de cálculo de la huella de carbono, que lo describo rápidamente. Lo que hacíamos era el ciclo de vida del producto, desde desde la cuna hasta la tumba, se dice en inglés. La cuna es el olivar, todas las prácticas agrícolas del olivar, estoy mirando el tiempo para no pasarme, toda la fabricación, todos los consumos, todos los puntos calientes, todos los puntos donde se emitían. El uso de agua de riego, todo el uso de vidrio, material auxiliar, el gasoil, es decir, un inventario de todos los consumos. Por otro lado, lo hicimos en destino, es decir, hicimos el cálculo de la huella de carbono de llevar una botella a Japón o a Canadá, es decir, eso también lo consideramos. Todo eso incluido en el sistema nos daba un valor. Pero claro, el valor en sí no tenía ni comparativa ni no tenía comparativa. Entonces, lo que planteamos nosotros era un sistema de mejora. Nosotros calculamos una huella de carbono y ahora lo que tenemos es que mejorarla. Fijaros lo que estoy hablando del año 15, 16, que ahora es lo justo lo que se está hablando de la adicionalidad y todo esto. Pues en el año 16 ya lo planteábamos en esos términos. ¿Qué hacíamos para comunicar esto? Lo que se llama una EPD, que es una declaración ambiental de producto. Es complejo,
Es un tema que no es fácil. O sea, nosotros esto cuando se lo teníamos que explicar a nuestros clientes nos tomaba más de 2-3 minutos. Cuando las cosas te toman más de 2-3 minutos, ya el cliente tiene que estar muy interesado para mantener la atención, ¿no? Esa declaración ambiental de producto que se genera cada 5 años, nosotros hicimos la primera en el año 16, luego hicimos en el año 21 y la última la hemos hecho en el año 25. Esto está certificado por una tercera parte, que en nuestro caso es DNV, y lo que nos hace ese inventario de emisiones en la producción del aceite de oliva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por nuestro lado? Un proceso de mejora continua, es decir, hacer el planteamiento para reducirlo. Es decir, si nosotros emitimos tanto, ¿qué hacemos para reducirlo? Y eso es lo que comunicamos. Es decir, nosotros a nuestros clientes no le comunicamos el dato en sí, si son 10, 12 o 15 mil equivalentes de CO2 por litro de aceite, no. Lo que le intentamos comunicar es que estamos en un proceso de reducción. Proceso de reducción, hay muchísimas estrategias, por supuesto, la más evidente es la generación de tu propia energía. Nosotros hemos llegado ya a generar el 30% de nuestra energía, la energía que se consume en la Almazara, pero existen otros muchos. Disminuir el peso del vidrio de la botella, por ejemplo, es tiene un efecto directo en la reducción de la huella de carbono, el gramaje del cartón, la distancia que tiene que recorrer el producto, tanto el material auxiliar como los insumos. Es decir, hay miles de estrategias de reducción, ¿vale? En todas esas estrategias de reducción, cada 4 o cada 5 años, DNV te hace el balance. ¿En qué estamos a día de hoy? Porque estamos, si os dais cuenta, estamos nada más que emitiendo, pero todos sabemos que el olivar tiene un efecto sumidero. Nosotros, el efecto sumidero que hacía el olivar, en la propia EPD, hacíamos una estimación. Pues un olivar adulto absorbe tantas toneladas de CO2. Y al meterlo en el balance, nos daba el dato, que ese dato lo dimos nosotros por primera vez, de 10 kilos de CO2 equivalente por cada litro de aceite, que habrán oído algunos. Pues ese dato es nuestro, de nuestra EPD. ¿En qué estamos ahora? Y Juan Antonio del COI les va a explicar también. Lo que estamos ahora mismo es, con distintos grupos de desarrollo, es en crear un algoritmo con el CSIC, con el IFAPA, con la Universidad de Jaén y con distintos almazaras y olivareros. Estamos en crear un algoritmo en el que, poniéndole la latitud, o sea, las coordenadas exactas de nuestra plantación, la edad de nuestra plantación, la variedad de nuestra plantación y el manejo de nuestra plantación, nos dé las toneladas exactas de CO2 que va a absorber de la atmósfera. ¿Me entienden lo que quiero hablar? Es decir, no un dato globalizado, que es lo que a día de hoy tenemos, sino un dato específico para cada parcela y para cada manejo. Porque ese dato sí lo vamos a poder meter en los créditos de carbono. Porque ese sí es un dato. Entonces, cuando consigamos tener ese algoritmo, que estará a disposición de todo el mundo, porque no es una empresa la que lo está haciendo, sino que es un organismo investigador, junto con las investigaciones que está haciendo el COI, que van por la misma dirección, cuando tengamos ese dato de verdad, que todavía no está, entonces cuando podremos hablar de créditos de carbono, de mercado voluntario, de que nos paguen por... Pero a día de hoy todavía no está ese dato. Va a estar porque técnicamente existe la información. Cuando tengamos ese dato, habrá, como siempre, dos vertientes. La vertiente mercado, siempre. La vertiente mercado para la pata medio ambiente, que no se nos pueda olvidar. Medio ambiente es una de las razones por las que se consume aceite de oliva. Pues cuando tengamos ese dato, podremos decir, mi olivar con este manejo, con esta cubierta vegetal, con esta edad de esta variedad, es capaz de absorber tantas toneladas, que he puesto en el mercado voluntario y que ya veremos si nos pagarán o nos dejarán de pagar.
entiende un poco, quiero que por lo menos esta idea quede clara de que tenemos dos vertientes: mercado, siempre orientación al mercado, y por supuesto a ver qué pasa con este tema de los créditos. ¿Por qué? Porque la PAC se modifica ya mismo, en el año 28, o ya veremos cuándo. Y ahora, con todo este lío de la guerra, de los gastos militares, no tenemos ni idea en lo que va a quedar. Sí sabemos que va a quedar en un cheque por país. Es decir, cada país va a tener un cheque que va a poder disponer para hacer una u otra cosa. Imaginaros. Es decir, a día de hoy la PAC está muy en el aire. Este tema del mercado voluntario sería una cosa paralela a la PAC, no tiene nada que ver con la PAC, ¿vale? Pero el mercado siempre va a estar ahí y tenemos una posibilidad de desarrollo del mercado con esas cuatro patas que hemos visto antes, fundamental. Es decir, todo lo que hagamos, tenemos que tener en mente estas cuatro razones por las que alguien fuera de España compra aceite de oliva. Y os vuelvo a repetir, del 1.800.000 toneladas que tenemos disponibles a día de hoy para la venta, solamente 400 se quedan en España. 1.400.000 hay que vender fuera. Necesitamos argumentos para vender fuera, ¿vale? Yo, si te parece, hasta aquí ha llegado bien, no sé si voy bien en tiempo. Va fenomenal en tiempo. Yo estaba aquí tomando algunas notas y más que preguntas, porque la pregunta la tengo una respuesta muy fácil para ti. Es decir, que yo me he quedado con el tema de tanto estos olivos concretos, me absorben tanto CO2. El año pasado estuvo invitado, que no pudo asistir, fue telemáticamente, de apadrino un olivo. Entonces podemos llegar al punto de este aceite que lo está produciendo este olivo y encima hemos conseguido retirar de la atmósfera tantos kilos. Entonces estás vinculándole, dándole un mayor contenido a lo que solamente pueda, además del sabor y de las propiedades nutricionales del aceite, le está dando una parte, un alma, una justificación de poderlo. Yo reflexiono, ¿qué aceite o qué grasa del mundo puede apoyarse en estos cuatro conceptos? No existe ninguno. No existe ninguno. Ninguna otra grasa puede tener estos cuatro conceptos al mismo tiempo y tan potente. Por lo tanto, apadrinar, emitir, sabor, variedades, pues fíjate lo que tenemos ahí. Después la pregunta es fácil. Vosotros tenéis una trayectoria de muchísimos años, digamos, tenéis un mercado afianzado. ¿Esto ha salido solo? ¿Eso emana o habéis picado tierra? Es decir, yo no conozco nada que se haga que no haya que picar piedra, ruso. Es decir, me refiero porque muchas veces hay gente que tiene el aceite en el depósito y la venta es pasiva. Nosotros en el sector ecológico, que llevamos desde el 99 con la Almazara, hemos ido a infinidad de ferias, hemos recibido todos los años visitas de muchísimos clientes y entonces en todas esas conversaciones con clientes es de donde emana esto, evidentemente. Es decir, si tú te quedas cerrado y dices mi producto es mejor y ahora quiero venderlo, es mucho más complicado que si tú absorbes de lo que te van diciendo los que realmente tienen que comprar ese producto. Porque yo siempre les digo, oye, ¿qué razón puede tener un coreano o un alemán que está trabajando en su fábrica, que sale de su fábrica a las 6 de la tarde cansadito de trabajar, de ir y comprar tu aceite? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, es que yo le doy la vuelta. Aquí cada vez se consume más soja, pero ¿ustedes saben cuánto vale la soja? La salsa de soja, no tengo ni idea cuánto vale en Asia y cuánto vale aquí. Pues una diferencia brutal de precio. Pues pasa un poco lo mismo. El japonés que compra un aceite de oliva, pues sabe lo mismo que podemos saber nosotros de la salsa de soja. Entonces, tenemos que intentar, y como podemos comunicarles todas estas cosas, pues tenemos que comunicarles, porque ya no sería lo mismo. Si a ti te cuentan las cosas, las compras de otra manera, ¿no? Tienes otra capacidad de decisión. Y el último comentario habla de las variedades. Nosotros en Destinadora por suerte tenemos microcomos y resulta curioso que existen más variedades de cereza que de olivo oficialmente. Y hoy vamos a poder catar un aceite de pico limón, que es una de las variedades que tiene mucho potencial en nuestra comunidad y que no está suficientemente explotada. La Sierra Norte de Sevilla sí, y
Cantiblanco, por ejemplo, también ha ganado muchos premios, Diputación de Sevilla con ese aceite, y aquí en Extremadura pues, es una variedad que no hemos conseguido, digamos, vender teniendo algo que es endémico nuestro. Claro, los próximos años vamos a asistir, o estamos asistiendo ya, a una homogeneización de los aceites disponibles brutal, es decir, aceite arbequino, arbosano, todos los que se producen en seto, va a ser la nueva commodity. Es decir, antes, desgraciadamente, el aceite maduro de Jaén o de la zona de Córdoba era la commodity, era el aceite barato que todo el mundo compraba. No, pues ahora la nueva commodity van a ser los arbequinos de seto. Y los que vamos a ser diferentes son los marteños de cosecha temprana, los pico limón, las variedades raras. Esos son los que vamos a ser diferentes. Los otros van a ser, antes el arbequino valía 10-20 céntimos más que el aceite normal. Cada vez más es menos. Es decir, yo ese proceso creo que todos estamos de acuerdo que va a pasar, ¿no? ¿Habría tiempo para alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Sí, yo. Paco Llerero. A mí me gustaría si existe alguna estimación en torno al balance de fijación de CO2 y de emisiones de CO2 en una hectárea, por ejemplo, de cultivo tradicional, de olivar, con cubierta vegetal. Si existe la estimación en cantidad. Sí existe. Ahora está publicado por ahí, creo recordar de cabeza que eran 8 toneladas de CO2 en positivo, es decir, se absorbe 8 toneladas de CO2 equivalente, una medida de CO2 equivalente. El tema es cuánto influyen las distintas prácticas. Y eso luego en las distintas charlas me consta que van a hablar precisamente de ese tema. Juan Antonio te puede... Pero efectivamente, claro que existe. A día de hoy, una estimación. Lo que no existe todavía es el dato real. Y eso pronto lo tendremos disponible para distintas variedades y distintas prácticas. O sea, se considera que una hectárea de olivar con cierta vegetal tiene un beneficio de absorción de 8 toneladas. Ese es el dato con el que se ha trabajado hasta el día de hoy. Ese es, creo, no sé si era 8 o 7 y pico, el dato exacto en la cabeza no lo tengo, ahora te lo busco si quieres. Ese es con el dato que se ha estimado a día de hoy, que son cosas publicadas por distintos investigadores, que es el dato que han dado. Pero claro, eso no es la realidad. No es lo mismo Extremadura, con la cubierta vegetal que puede tener, que Almería, por poner dos ejemplos extremos. Por ejemplo, una hectárea de olivar ecológico, de olivar convencional, sin cubierta vegetal, ¿qué balance positivo tendría? De cabeza no te lo puedo decir, ahora se lo podemos preguntar a Juan Antonio porque efectivamente el cultivo anual es el que más fija, porque el crecimiento en biomasa del olivar cada año es reducido, el anual es el que más fija. Pues luego te contestaremos, Paco. Bueno, pues nada, agradecerte tu asistencia, poder acompañarnos y te entregamos un pequeño obsequio, ¿de acuerdo? Hombre, aquí es lo que se puede ver.